Hola, bienvenidos a otro estudio de Iglesia Gracia. Nuestro pastor Todd no puede estar con nosotros en este día, así es de que vamos a orar en este momento a pedir protección de parte de Dios para nuestra ciudad, para nuestro pastor, pero también para todos los policías y lo que está sucediendo hoy en día. Y vamos a hablar de algo que creo que Dios nos quiere hablar a todos nosotros. Acompáñame a orar. Bendito Padre, le damos gracias por este día que nos ha regalado. Gracias, Señor, porque usted siempre está en control. En este momento, Señor, le queremos pedir por lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Señor, le pedimos por su iglesia. Le pedimos que nos ayude a ser, Señor, conforme a su voluntad. Ayúdenos a expresar y a demostrar su amor. Ayúdenos, Señor, a mantenernos unidos a Cristo Jesús. Le pedimos por nuestros pastores, por los policías, especialmente que están en el frente de esta batalla. Señor, le pedimos que les dé sabiduría y los guarde, los libre de todo mal. Y Señor, a los pastores que les dé sabiduría de su palabra, pero no nomás a ellos, sino a todo aquel que escudriña su palabra. Y le pedimos por este estudio que nos ayude, Señor, que nos dirija, que su Espíritu Santo hable a cada uno de los que están escuchando, a cada uno de los que estamos viendo este video, Señor. Que su palabra nos hable y nos dirija. Guíenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se lo pedimos y le damos gracias. Amén. Bueno, en este día quiero hablarles de algo que creo que se nos dificulta a todos nosotros. Y eso es el esperar en Dios. Creo que no soy el único. Creo que cuando hablamos de esperar a todos, como que nos asusta esa palabra. Hoy quiero hablarles acerca de eso mismo, de esperar en Dios y lo que dice la palabra de Dios acerca de ello. Así que lo quiero invitar a que abra su Biblia conmigo en este momento y vayamos al Salmo 40. En el Salmo 40, en el versículo 1, si usted mira ahí conmigo, luego empieza diciendo: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero mire lo que dice el versículo 2 en adelante: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Sí vio eso? Hoy, nomás por hoy, quiero enfocarme en esta palabra, en este concepto de esperar en Dios. Lo sé, es difícil. Yo también batallo con ello. Pero hoy quiero enfocarme en esta palabra de esperar y ver de verdad qué significa. Cuando nosotros leemos la Escritura, a veces se me olvida que la Escritura fue escrita en otros idiomas. Por ejemplo, los Salmos fueron escritos en su mayoría por el salmista David, por el rey David, por su hijo Salomón, y hay otros escritores que escriben estos salmos, pero lo escribieron en hebreo. Ahora, el hebreo yo no lo conozco, pero es un lenguaje muy rico, muy extenso. Y quiero decirle que esta palabra esperar que usa aquí es la palabra hebrea de kavá. Ahora, eso no significa nada para mí, kavá. Bueno, pero tiene dos significados esta palabra. El número uno es unir. Significa unir, esperar. Bueno, eso yo no me lo esperaba, de que involucra unir. En Juan 17, 21, 23 es cuando nuestro Señor Jesucristo está orando y dice que así como Él y el Padre son uno, Él está pidiendo: Señor, te pido que ellos, los creyentes, refiriéndose a los creyentes, a usted y a mí, de que esperemos en Él, que así en Él seamos uno. Ese sentir de unir es de lo que está hablando aquí. Cuando dice kavá, esperar, implica unión. Y creo que es a propósito porque cuando nosotros estamos esperando, Dios quiere que nos unamos a su voluntad. Eso implica unión, pero unión a Dios. Unir. El número 2 habla acerca de esperar, pero no el esperar a ver qué sucede, sino que implica esperar de expectativa. ¿Sí escuchó bien? Expectativa. Es decir, cuando estamos nosotros esperando en Dios, involucra que debemos de esperar a que Dios va a hacer algo. Yo no sé usted, pero a veces cuando nosotros estamos esperando en Dios, cuando estamos orando por algo, quizás usted está esperando orar y está orando por una casa.
o alguna situación a que pase, una situación que quizás está en su vida y estamos esperando, pero a veces nos encontramos que esperamos sin de verdad tener la expectativa de que Dios va a hacer algo. Esta palabra de esperar involucra unidad, pero involucra expectativa, esperar algo de Dios. Esté convencido de que Dios va a hacer algo. Pero también hay otra tercera parte de esta palabra esperar, kavah en hebreo, que involucra paciencia. Y esto es lo que yo creo que más nos da trabajo a todos, el esperar en Dios con paciencia. Si nosotros regresamos al Salmo 40, ahí donde iniciamos, dice: pacientemente esperé a Jehová. Ve, involucra paciencia. Ahora le quiero decir que la palabra paciencia que usa aquí y esperar en hebreo es la misma palabra. En hebreo se leyera de esta manera: kavah, kavah a Jehová. Ve cómo involucra las dos definiciones de esperar. Está esperando, pero con paciencia. Ahora, estamos hablando en un tiempo para nosotros donde el esperar es algo incómodo. Mire, su velocidad de la internet, ¿a poco no? Cuando estamos en el teléfono y de repente empieza ese círculo que está pensando, está viendo quizás usted un video o escuchando un mensaje y empieza a cortarse la velocidad de su internet. Y está esa ruedita dando vueltas. ¿A poco no nos impacienta? Sé que no soy el único. Nos hace desatinar todo eso, el estar esperando. Lo queremos ya. Pagamos más al mes por tener más velocidad. Tenemos también lo del microwave. Si de repente yo no quiero esperar, no tengo 15 minutos para prepararme una comida, quizás lo podemos meter al microwave y en minutos podemos tener ya una comida preparada, lista para digerir, lista para comerla. Eso se nos hace difícil, especialmente ahorita, cuando estamos esperando en Dios, verdaderamente llevar en ello la paciencia. Por eso cuando estamos orando, a veces nos pasa a todos que estamos orando y queremos que Dios lo haga, pero ya, ¿a poco no? Al tronar los dedos, a veces queremos que ya suceda. Nos pasa que a veces estamos orando y en cuanto decimos amén, ¿a poco no? Queremos que Dios ya haga aquello que le pedimos. A todos nos pasa. Pero aquí el salmista David, le quiero recordar que está involucrando la palabra paciencia. Y muchas veces cuando David estaba escribiendo estos salmos, hermano, hermana, no es porque él estaba sentado en su sala, estaba sentado después de haber comido y estaba a gusto, sino que estaba cantándole a Dios, orando a Dios, después de ser perseguido por el rey Saúl. Y muchas veces estuvo en el desierto, con frío, con hambre, en desesperación. Y todo ello le enseñó a esperar en Dios. Esperar en Dios. Le voy a dar un repase. Involucra unión en Dios. Necesitamos que unirnos a Dios cuando esperamos. Y también involucra esperar en Dios. Es decir, tener expectativa de que Dios va a hacer aquello que dijo. Y número 3, involucra paciencia con esa espera. Ahora, cuando nosotros empezamos a esperar en Dios, cuando nosotros estamos en el proceso de esperar en Dios para que haga algo que le estamos pidiendo, hay algo que sucede en nuestras vidas. Cuando nosotros logramos vencer el literalmente estar meditando en la palabra de Dios, esperar en Dios, hay algo que Dios va haciendo en nuestra vida en este proceso. Vamos a ver también en la Escritura cómo debe ser nuestra actitud cuando nosotros estamos esperando. Si usted va conmigo al Salmo 18, le quiero leer parte de lo que el salmista David escribió. Y también le quiero recordar que cuando el salmista David escribió este Salmo 18, usted debe de saber que él estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Ahora, ¿cuántos de nosotros pasamos por persecución de esa manera? Quizás ninguno de nosotros. El rey Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Y escribe este hermoso salmo. Usted también lo puede leer en 2 de Samuel, capítulo 22,
del versículo 1 al 51, ahí describe él esta hermosa oración que él hace. Pero mire cómo él habla, ¿ok? Vamos a ver la actitud que hay en él cuando está esperando en Dios. Está esperando a que Dios lo liberara, hermano. No estaba esperando para una casa. Estaba esperando a que Dios lo liberara de la muerte. Mire la actitud en el versículo 1. Salmo 18, versículo 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Mire cómo abre la oración. Mire cómo se expresa. Te amo. Ahora, yo no sé usted, pero cuando usted ora a Dios, ¿cómo se expresa con Dios? Bueno, yo creo que la mayoría, cuando nos sentimos muy bien, a veces sí le decimos a Dios, te amo. Oh Señor, le alabo. Gracias por liberarme. Gracias por hacer esto. Gracias por hacer lo otro. Pero ¿qué cuando estamos esperando y no vemos resultado? Bueno, aquí el salmista, le vuelvo a repetir, el rey David, que actualmente ya había sido declarado por Dios rey. Ya le habían dicho que iba a ser rey, tenga eso en mente. Pero todavía no está viendo que va a ser rey. Él está siendo perseguido. Todavía el rey Saúl no le permite ser rey. Aunque Dios ya había desechado al rey Saúl, David, quien Dios ya lo había proclamado rey, se encuentra huyendo. Y huyendo por su vida. Pero empieza diciendo, te amo Jehová, te amo, eres mi fortaleza. En medio de la espera, alabe a Dios. No sé por lo que usted está esperando, pero algo que podemos hacer que nos ayuda a cambiar nuestra actitud es alabar a Dios. Versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. ¿Ve lo que está declarando? En el momento que David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, ¿cómo puede decir que era fortaleza de él, que era un castillo alrededor de él, que él era su escudo o algo así? Cuando obviamente Saúl todavía lo perseguía, pero David sabía en quién confiaba. Muchas veces nosotros, cuando estamos esperando, tenemos que declarar eso. Tenemos que hablarle a nuestro ser, muy adentro de nosotros, y decirle, hey, alaba a Jehová, oh alma mía, espera en Jehová. A veces tenemos que recordarle a nuestra carne que Dios está en control. Y es lo que David está haciendo aquí, al estar esperando en Dios. Mira el versículo 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. ¿Sí escuchó eso? Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. A veces cometemos el error de alabar a Dios cuando todo lo más va bien, como decía anteriormente. Y cuando las cosas van mal, es nuestra carne pecaminosa, que a veces queremos renegar delante de Dios. Pero el salmista nos recuerda que aun cuando estamos esperando en Dios, tenemos que recordar que Él es digno de ser alabado. Aun en medio de la persecución, aun en medio de la desesperación, Dios es digno de ser alabado. Le vuelvo a repetir, ¿cómo está su actitud? ¿Cómo está su actitud si usted está esperando en Él? Bueno, el salmista nos recuerda que nuestra actitud, que mi actitud, debe de ser de adorar a Dios, de alabar a Dios, de recordar que Él es digno, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro amparo en la tribulación y que Él es digno de ser alabado. Nuestra actitud importa mucho. Pero también la otra cosa que sucede, no nomás es nuestra actitud cuando estamos esperando, que debe ser así. Debemos de ver qué sucede cuando nosotros esperamos en Dios. Al estar en este proceso de esperar en Dios, nosotros también estamos reconociendo de que no solamente Dios es digno, de que Dios es digno de que le tomamos en cuenta, pero Él nos está protegiendo. Vaya conmigo otra vez al Salmo 18. Mire lo que dice el Salmo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en Él esperan. Pero primero en el versículo 30 quiero que veamos donde dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Está reconociendo el salmista que aún en medio de esa persecución de Saúl, quien lo estaba persiguiendo sin ninguna causa, hermano, David está declarando que Dios es justo en su camino. Está reconociendo que aunque en este momento la situación se ve mal,
Dios es justo. Dios sabe lo que está haciendo. Importante de reconocer que cuando nosotros estamos en medio de la espera, en medio de la desesperación, en medio de la angustia, Dios sabe lo que está haciendo. Es ese recordatorio de que Dios sabe. Dios está en control. Y luego dice que la palabra de Dios es acrisolada. Ahora esa es una palabra que yo no uso. No sé si usted la use. Pero la palabra acrisolada habla de la pureza de la palabra de Dios. En pocas palabras nos recuerda que la palabra de Dios es pura. Es sin mancha. Entonces es la palabra la que nos recuerda que debemos de confiar en Dios. Cuando nosotros estamos esperando, es la que nos recuerda cómo debe de ser nuestra actitud. La palabra de Dios es pura. Pero mire, al punto que llevaba, aparte de nuestra actitud, ya ve cómo el salmista está adorando a Dios. Esa es la actitud que debe tener. Mire lo que sucede en el proceso de esperar. Dios es escudo a todos los que en Él esperan. ¿Sabe que muchas veces cuando Dios no nos dice sí luego y luego, cuando Dios nos dice espera, muchas veces nos dice espera porque aquello que Dios quiere darnos no es el tiempo perfecto, porque si nos lo diera ahorita, quizás nos haría mal. Por alguna razón u otra, Dios quiere que esperemos, pero dice que Él es un escudo. ¿Sabe qué es un escudo, verdad? El escudo sirve para proteger. Entonces la pregunta a veces es, cuando Dios nos dice espera, ¿de qué nos está protegiendo? ¿Qué nos quiere enseñar Dios cuando nos dice espera? Quizás eso es lo más importante de todo esto. Cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros adoramos a Dios, nuestra actitud se empieza a acomodar con la voluntad de Dios. Y quizás es cuando empezamos a ver que Dios está permitiendo que esperemos, porque Dios nos quiere enseñar a que algo mejor viene, a que Dios está trabajando en nuestra vida. Así es de que si usted está esperando en esta mañana, si usted está en un proceso de esperar en Dios, recuerde esto que acabamos de leer, que es sencillo, es breve, pero es importante. Recuerde que la palabra esperar es la palabra kavah y que implica tres cosas: unirnos a la voluntad de Dios, tener la expectativa de que Dios va a hacer algo y esperar con paciencia. Y a veces eso es lo más difícil, pero nos va a ayudar con estos procesos si nosotros mantenemos nuestra actitud alabando a Dios mientras estamos esperando. Si nosotros reconocemos que Dios es digno de ser alabado, si reconocemos que Dios va a obrar. Y la cuarta parte, Dios, cuando nos está haciendo esperar, muchas veces está haciendo un escudo alrededor de nosotros, porque hay algo que quizás nos va a lastimar si en ese momento Él nos contesta. Así es de que si usted se encuentra esperando, no se desanime. Siga adelante, confíe en Dios, abrácese de Dios, lea la palabra, ore, busque ayuda con otros hermanos, con otras hermanas y pónganse a orar. Y esperemos a ver lo que Dios va a hacer. Que Dios los bendiga en este precioso día. Cristo viene. Dios los ama y nosotros también.